Y hablamos de las encuestas, la primera que se da a conocer rumbo a la elección del 3 de mayo. ¿Cuáles son las percepciones? ¿Cuáles son los análisis de cada uno de los partidos? Permítame saludar a la senadora Adriana Salvatierra con nosotros. Bienvenida, senadora, un placer tenerla acá. Muy buenas noches, Priscila, encantada de estar con usted nuevamente después de tiempo y encantada de estar también en su programa. Buenas a todos. Senadora, por favor, esta última encuesta que da a el Movimiento al Socialismo como ganador en 5 departamentos, con una cifra interesante, importante. Para hacer la primera encuesta, ¿cómo la evalúan ustedes? Bueno, evaluamos de forma positiva. Obviamente asumimos los resultados como un inicio de lo que significarán los días de la campaña electoral, donde, como todos los partidos, esperamos nosotros con los candidatos que hoy acompañan nuestra fórmula, Luis Arce y David Choquehuanca, poder llegar a tocar el sentido del electorado, la voluntad del electorado. Son resultados importantes porque ratifican que el Movimiento al Socialismo es el partido con mayor presencia en el país, encabeza la intención de votos, como usted decía, con casi 32 puntos, en 5 departamentos, más del 50% además en el departamento de La Paz. Y creemos nosotros que estos son resultados importantes. En los otros departamentos está en el segundo lugar, en 3 de ellos, si no me equivoco. Y para nosotros esto es bastante motivador. Siempre y cuando nosotros resaltamos que lo que busca nuestra campaña es garantizar que el electorado entienda que en esta nueva etapa, en una elección distinta, con candidatos distintos por parte del Movimiento al Socialismo, continúa la voluntad de seguir apostando por el crecimiento económico, la inclusión social y fundamentalmente por la paz. Ahora, justo a eso iba, ¿no? Esta elección es diferente para el Movimiento al Socialismo después de 14 años que no está Evo Morales y no está Álvaro García Linera como los principales candidatos. Sí, es una elección distinta. De todas maneras, creemos que los principios del Movimiento al Socialismo se reflejan en el binomio que hemos elegido y consensuado. Luis Arce ha sido el ministro de Economía que ha acompañado y construido junto al presidente Evo Morales el modelo económico, algo de lo que sí nosotros podemos enorgullecernos porque ha significado la posibilidad no solamente del crecimiento del Producto Interno Bruto, de multiplicar 4 veces esos 9.500 millones de dólares, llegaron a ser 40.885, pero no quedó ahí arriba. O sea, la gente empezó a sentirlo con el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, el aumento de la renta dignidad, el subsidio universal. Ha existido una transición de más de 3 millones de personas que pasaron de la pobreza a una situación de clase media. La posibilidad de acceder a un crédito de vivienda, la posibilidad de acceder a un crédito productivo, eso es lo que deseamos nosotros mantener. David incorpora también el elemento de la inclusión, eso que nosotros también valoramos profundamente, como la Asamblea Constituyente, la lucha del movimiento indígena, del movimiento campesino, derivó en la posibilidad de que sectores que históricamente estuvieron excluidos de la participación política y también de la vida económica puedan incorporarse. Son el reflejo de eso y estamos con altas expectativas en ambos. Ahora, sin embargo, haciendo referencia a una anterior encuesta sin nombres, porque el Movimiento al Socialismo todavía no tenía sus candidatos, es más, aparecía Samuel Doria Medina como candidato, aparecía Marco Pumari por un lado, otro era Luis Fernando Camacho. Entre esos, el Movimiento al Socialismo tenía un 30.1, si mal no recuerdo, y ahora esta última encuesta le da un 31.6. ¿Cuánto creen ustedes que va a crecer o se van a mantener? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Por supuesto que nosotros apuntamos, como en todas las elecciones, a superar por lo menos las expectativas que tuvimos en el anterior proceso electoral. Es nuestra voluntad, por supuesto, intentar ganar en primera vuelta y nosotros creemos que transitamos a pasos firmes hacia eso, sin caer en un exitismo que no se materialice en la realidad. Es una elección distinta, por supuesto. Nosotros venimos de un liderazgo bastante fuerte, que era el liderazgo de Morales, del compañero Evo Morales, pero creo que nuestros principios siguen firmes y hay también un reconocimiento de aquellos elementos que quizás en la campaña, por ejemplo, no funcionaron
para motivar la votación electoral alrededor del movimiento al socialismo. Entonces, reconociendo nuestros errores, revisándonos a nosotros mismos, abriendo la posibilidad no solamente de espacios de autocrítica, sino aceptando también los cuestionamientos que puedan existir, pero también haciendo un balance general de qué fue lo que estuvo bien, y eso es lo que queremos rescatar. ¿Cuáles serían los errores? ¿Cuál sería esa autocrítica? Esos errores que él más no quiere volver a cometer. Mira, por ejemplo, algo que nos dicen nuestros propios compañeros. Nuestro modelo de organización con el partido concentraba, por ejemplo, la dirección de la estructura, el contacto permanente que tenía el compañero entonces presidente Evo Morales con las organizaciones sociales, pero a veces, por ejemplo, se distanciaba los dirigentes de las organizaciones se distanciaban con los mandos medios. El proceso de movilización más importante que existió, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, no solamente de discusión del modelo de Estado, quizás se debilitó para afinar la construcción de las políticas públicas. Y eso también tenemos que evaluarlo. Hay gente que ha dicho también que fue un error presentarnos nuevamente a un proceso electoral. Y con los mismos candidatos. Con los mismos candidatos, y creo que tenemos que discutirlo. Nosotros creímos firmemente también en el liderazgo del presidente Evo Morales, y aprendiendo de eso, hoy estamos en un contexto distinto. El 3 de mayo se decide por el futuro del país, se decide por la estabilidad económica, se decide por la paz social, y eso es lo que apuntamos. ¿Por qué Luis Arce como candidato a la presidencia y por qué David Choquehuanca como candidato a la vicepresidencia? Si la línea del movimiento al socialismo siempre fue los indígenas a la cabeza. No pasa porque sean, a ver, no es una discusión de órdenes, ni es una discusión de distribución jerárquica. Ambos son un mensaje, uno solo. Son lo mejor que hemos tenido, lo que la gente sí valora, lo que es imposible dejar de reconocer. Crecimiento económico e inclusión. Y bueno, nuestro partido tomó decisiones en ese sentido. También sonaba, por ejemplo, mucho el nombre de nuestro compañero Andrónico Rodríguez. Y Andrónico, creemos nosotros además que es una de las figuras jóvenes más importantes que tiene el movimiento al socialismo, con una proyección súper amplia y que en igualdad de condiciones disputaba con nuestros compañeros. Sin embargo, él está, usted me corrige si me equivoco, por favor, está como cuarto senador en Cochabamba. No, tercero. Tercer senador en Cochabamba. Entonces, si es un liderazgo tan importante, ¿por qué ponerlo de tercero? Porque dentro de los liderazgos también se discute, por ejemplo, la situación. Primero, el factor equilibrio hombre-mujer también nos encontramos con el conflicto de que tuvimos que mantener género en determinadas listas. Por ejemplo, en Santa Cruz tenían que estar dos compañeras encabezando, dos mujeres encabezando. Y el otro elemento es que también se valoró el nombre del compañero Evo Morales. Y nosotros, en el cálculo del anterior proceso electoral, de todas maneras alcanzábamos los 3 senadores y estamos apuntando a que ese resultado nuevamente vuelva a reproducirse. En ese sentido, haciendo una autocrítica a las candidaturas y los liderazgos, ¿por qué Evo Morales, como candidato a senador, el primer candidato además, porque es a lo seguro, ¿no? Y el tercer candidato, Andrónico Rodríguez, ¿por qué no hacer ese cambio? Más allá de que sea habilitado o no. Yo no estuve en las discusiones del partido, la verdad. Pero un criterio, le digo, ¿no? En base a esta línea que me dice de nuevos liderazgos, ¿no? De esta renovación que se está viviendo en el movimiento al socialismo. Sí, pero el análisis no solamente es renovación. Es fortaleza, es cohesión, es dirección. Yo creo que todos esos elementos también se toman en cuenta. Y esto, por supuesto, que no implica dejar a nuestro compañero Andrónico fuera de las listas. O sea, nosotros nunca va a haber que en nuestras reacciones haya una crítica que nosotros por lo menos podamos exteriorizar porque vaya aquí. Los militantes del movimiento al socialismo somos sumamente conscientes de que lo primero es el proyecto político. Y para mí, por ejemplo, lo primero es el proyecto político. Lo primero es que aquellos derechos que fueron conquistados en estos 13 años no nos los arrebaten. Ahora, por ejemplo, estamos allí. La semana pasada cuestionaba a nuestro jefe de bancada, Efraín Chambi, que se habría suspendido el bono Juana Azurduy. Y sale la administración de la señora Áñez a decir, no se suspendió, no estamos pagando temporalmente. ¿En serio le podés decir a una mujer embarazada que necesita
nutrirse, que necesita tener una maternidad digna, este mes no te voy a pagar. ¿En serio puedes decirle eso? Y eso se reproduce en aproximadamente más de 112.000 madres al año, si no me equivoco, o 212.000. Me corregirán los datos posteriormente. No se puede hacer eso. No se puede manejar la administración del Estado sobre improvisaciones, que es lo que últimamente hemos visto, por lo menos en 3 empresas estatales estratégicas y en nuestra planta de urea y amoníaco. YPFB, Entel, ILB han tenido en menos de 3 meses 2 gerentes distintos. Uno de ellos ya sabemos cómo salió del país. Y encima, con la planta de urea y amoníaco nos dicen, vamos a priorizar trasladarla porque este no era el lugar estratégico. Trasladarla tenía un costo de aproximadamente más de 400 millones de dólares, porque no es mover la planta, no es algo que se saque y se pone en otro lugar. Entonces, ese tipo de improvisaciones en la administración pública dan cuenta de que existe una falta de voluntad para entender el Estado. Y eso es para nosotros más bien lo principal. Si me permite, en honor a la verdad y la explicación que daba el Ministerio de Hidrocarburos en torno a esta planta, es que no hubo una planificación para el negocio seguro de el mayor cliente, si me permite el término, que sería Brasil. Entonces, ¿dónde debería haberse construido? Decían en Puerto Suárez, en Santa Cruz, que está más cerca al Brasil por el tema transporte. O sea, el problema es no hay mercados para que funcione en este momento la planta. O sea, hay justificaciones también, según el gobierno de Áñez, válidas. ¿Usted no cree que sea así? No, y es más, ayer mismo se contradijeron nuevamente. Ayer mismo salieron a anunciar que no iban a mover la planta de urea. Sí, efectivamente. Entonces, decir una cosa, luego retroceder, poner una autoridad por amistades, por confluencias políticas, por pactos, etcétera, este tipo de prácticas muestran una improvisación al frente del Estado. ¿Ustedes creen que en el gobierno de Evo Morales no hubo ese tipo de actos de corrupción, de cosas que no se hicieron bien, que ahora se están procesando, investigando? No, son 2 cosas absolutamente distintas. Una es que si hubieron actos, sí, e inmediatamente fueron procesados e investigados. Y nadie podría decir que la administración del movimiento del socialismo trató de esconderlos. No, o sea, están ahí en manos de la justicia, como ahora lo están haciendo. Porque en menos de 2 meses ya tuvieron por lo menos un problema importante en una de las empresas estratégicas, que fue Entel. Ahora, existe una diferencia de fondo. Es cómo se judicializa y se persigue a las personas. A César Navarro, exministro de Minería, pese al salvoconducto que obtuvo, los policías lo detuvieron y lo golpearon. A Elio Montes, más bien parece que se le hubiera celebrado que hubiera salido del país de forma irregular después del conflicto que hubo en Entel con más de 13 personas que recibieron un finiquito con importantes montos de dinero fuera del marco establecido por la Ley General del Trabajo, y encima él sale con dinero y por eso fue detenido en Estados Unidos. O sea, son 2 cosas distintas. Una es que la corrupción donde sea se debe sancionar, y otra cosa es intentar utilizar este elemento para perseguir políticamente. Lo que hacen, por ejemplo, con el exministro Carlos Romero. El exministro Carlos Romero es denunciante del caso Huelin. Y sin embargo, al denunciante del caso Huelin lo tienen en este momento detenido. O sea, ese tipo de irracionalidades son las que no se pueden permitir. Y el tema de la persecución política no es un criterio personal. Ha sido publicado el día antes de ayer o ayer en El Deber, ha sido publicado en Página 7, ha sido cuestionado por Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es un problema que existe. Y lo último, o sea, el problema para nosotros es que la persecución política pareciera que es una estrategia electoral. Ahora, ¿no creen que eso podría de alguna forma jugar en su favor en este momento de carrera electoral? Porque cuando se vive una elección hay muchas cosas que empiezan a mover, digamos, los factores de la votación. En este caso, ha habido críticas en torno a Gustavo Torrico y demás. Entonces, ¿esto podría de alguna forma sumar al MAS como víctima? Yo creo que esa es una posición, o sea, esa sería una idea muy, no sé si maquiavélica, pero muy utilitarista de esto. A nosotros nos preocupa que la gente esté bien. Y nuestros compañeros también son personas que merecen, si enfrentan un proceso electoral, ser tratados con dignidad, como todos. Y que además, aquí no pasa por si esto se usa o no se usa electoralmente. O sea, aquí hay una persecución sistemática que la denuncian los organismos internacionales.
Y cuando existe una vulneración de derechos humanos, no sé si es correcto que veamos si nos favorece o no nos favorece políticamente. Para mí eso no se discute cuando hay vulneraciones de derechos humanos. Usted hacía referencia a las listas, las posiciones, los nuevos liderazgos. Usted no está en las listas por Santa Cruz. ¿Cuál va a ser la participación de Adriana Salvatierra? De militante, como siempre. Yo milito desde mis 16. A mis 25 fui candidata 9 años después. Y trabajé y brindé todo mi esfuerzo en el servicio público. Y hoy nuestros compañeros que van a continuar al frente de la Asamblea Legislativa tienen toda la capacidad, tienen toda la preparación y toda la formación. Y yo lo reconozco de mis compañeras de partido, de mis compañeras en Santa Cruz, que encabezan las listas, que componen cada una de las listas. Y yo volveré a lo que hacía antes, a militar, a trabajar también en otros ámbitos. Este fue mi primer trabajo en realidad en el servicio público, estos 5 años de legislación, y vuelvo contenta. Por eso, mira, para nosotros es tan importante el proyecto político que defendemos, que aún sin ser candidata, yo estoy aquí, porque defiendo lo que hemos logrado en estos 13 años, porque yo creo que conquistamos derechos para las personas, creo que construimos un mejor país, y también creo que nos equivocamos y que tenemos que corregir ciertas cosas. Pero cuando hago un balance general y veo que una madre soltera obtuvo vivienda, que un joven pudo empezar un emprendimiento, que un trabajador productivo pudo haber adquirido un crédito productivo, que lanzamos nuestro primer satélite, nacionalizamos los hidrocarburos, sacamos a más de 3 millones de bolivianos de la pobreza, construimos más de 5.000 escuelas. O sea, esas cosas para mí valen. Y yo por eso sigo creyendo que este es el proceso más importante. ¿Adriana Salvatierra podría ser parte de las subnacionales, tal vez? No, esa es otra discusión. La verdad que yo ni siquiera me atrevo a darles. Es una discusión que la debe tener mi partido. Y cuando nosotros definimos de forma colectiva las cosas, un principio fundamental es que todos asumimos las decisiones. Yo creo que las listas que hemos encontrado de compañeros y compañeras son los mejores cuadros que podemos tener en este momento. Respaldo, creo en ellos, los apoyo y creo que además vamos a continuar trabajando por eso que construimos estos 13 años. ¿Cómo ve el movimiento al socialismo a los otros candidatos? Por ejemplo, hablamos de Carlos Mesa, según esta encuesta, 17.1%, Yanine Áñez, 16.5%, Luis Fernando Camacho, 9.6%. Estoy hablando de los que están más cerca, ¿no? ¿Cómo ve el MAS a la oposición en este caso? La encuesta tiene algunos elementos que desarrolla criterios de opinión que más allá de nuestra posición política respecto a un adversario político, no son enemigos, son interesantes. Cuando la encuesta dice el candidato más valiente, creen que ese candidato más valiente es Luis Arce. Cuando dice el candidato que tiene, con el que más se representa el pueblo, ese candidato es Luis Arce, encabeza la lista. El candidato, a ver, esto es que puedo unir a la oposición, el candidato menos confiable es Luis Fernando Camacho. El candidato más racista también es Luis Fernando Camacho. El más indeciso también es Luis Fernando Camacho. Cuando le preguntan a la gente si cree que es correcto que se hubiera presentado Yanine Áñez después de asumir, entre comillas, un gobierno de transición, el 65% te dice que no. Carlos Mesa salió a decir que esa presentación legitimaba el argumento del golpe de Estado. Y es que es bastante extraño, cuando menos, que el partido que obtuvo el 4% hoy esté gobernando. Y es aún más extraño que un gobierno de transición, entre comillas, que debería caracterizarse por ser mesurado, equilibrado, hoy tome decisiones económicas como la liberación de las exportaciones, la ruptura de las relaciones exteriores con determinados países, suspende el pago del bono Juan Azurduy. Ese tipo de improvisaciones te dan cuenta, o los abusos que se vienen cometiendo. Gobiernan como si tuvieran el 70% de la aprobación y hoy sabemos que tienen el 16%. Eso los debe invitar a una reflexión activa. Ahora, en base a lo que me dice también de la encuesta, en caso de darse una segunda vuelta, hacían una comparación. Con Carlos Mesa ganaba Luis Arce, no por poquito. Y en el caso de Yanine Áñez y Luis Arce, ganaba Áñez. ¿Cómo leen ustedes eso? Más allá de
criterio al que hacía referencia de que ella no debería ir como candidata, que hay un 60% que rechaza. Sin embargo, en una segunda vuelta ganaría Áñez frente a Luis Arce. Sí, o sea, yo creo que todavía se viven los resabios de un escenario de polarización. Cuando revisábamos el porcentaje del margen de error, estos cálculos igual estaban dentro del porcentaje de margen de error. Y hay una campaña por delante. Hoy estamos en una campaña, en una primera vuelta, donde la intención de voto la encabeza Luis Arce, y esas serán decisiones que se tomen posteriormente. Finalmente es la gente la que decide con su voto. ¿Van a participar de todos los debates? Bueno, hasta ahora nuestro compañero Arce ha manifestado que está interesado, sí, en participar. Creo que se tiene que ordenar un poco, ¿no? O sea, no puede existir una debatitis aguda, porque creo que debemos debatir en torno a elementos importantes. En torno a economía, por supuesto, en torno al proceso de inclusión, que es nuestro pilar, en torno a temas como salud, educación, etcétera. Y ojalá se abran los escenarios democráticos, porque creemos que es parte de ese proceso también. Bueno, ha comenzado la carrera electoral, ya empiezan las campañas. ¿Habrá alguna inauguración de la campaña oficial? Se hizo en el Alto una, pero en otros lados, en Santa Cruz también creo. Sí, se va a hacer unas presentaciones de candidatos que marcan también el inicio del ritmo electoral, con la presencia, por supuesto, de todos nuestros candidatos a parlamentarios, a nuestros candidatos a presidente y vicepresidente, y esperamos nosotros continuar con el mismo proceso. Lo que más nos alegra es que, de todas maneras, municipio del país que usted vaya, de los más de 330 municipios, es un municipio donde existe presencia del movimiento del socialismo. Y además, lo que más nos enorgullece es que la presencia del movimiento del socialismo continúa siendo acompañada de la gente más humilde de este país. Y eso es lo que nos alegra. Pero tenemos que llegar a todos lados. Nuestro proyecto político buscó que no solamente salgan de la pobreza más de 3 millones de personas, sino que todos estemos en mejores condiciones económicas. Y nos vamos a acercar a todos los sectores, a todos los espacios y a todos los rincones. Gracias por haber estado con nosotros, senadora. Muchísimas gracias a usted, Priscila. Un abrazo enorme a todas y todos, y encantada.